El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla desde principios de la década de los 60. Ha pasado por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene antecedentes históricos en el conflicto bipartidista de la década del 50 y de años anteriores que datan de la época colonial, cuando Colombia, entonces la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando estaba en la presidencia Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003, cuando el gobierno de Álvaro Uribe programó un hostigamiento sistemático para reducir el poder militar de los grupos armados al margen de la ley. Para llevar a cabo esto se modernizó y se fortaleció el Ejército Nacional. Uno de los conflictos de orden público más desastrosos de la historia de Colombia fue el Bogotazo, hecho que se desató luego del asesinato del dirigente político Jorge Eliezer Gaitán. Al conocerse la muerte del dirigente, la población enardecida pierde el control y en medio del caos se quema y se destruye casi por completo el centro de la ciudad, dejando como saldo miles de muertos y heridos. En 1964, como consecuencia de la violencia, la pobreza y el abandono del Estado, se crean los grupos guerrilleros FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupos al margen de la ley que por sus actividades se ganaron el estatus de narcoterroristas. Otro grupo guerrillero que surgió como consecuencia del inconformismo de la sociedad frente al Estado fue el M-19, Movimiento 19 de Abril, grupo que se conformó luego de un supuesto fraude electoral en 1970. La década de los 80 fue una época marcada por secuestros, asesinatos y atentados terroristas, como la toma de la Embajada de República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Los asesinatos del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, cuya autoría se le atribuye al capo del narcotráfico Pablo Escobar. Tras los continuos ataques de las guerrillas y el narcotráfico, el gobierno toma la decisión de crear las Convivir, grupos de civiles armados con el fin de apoyar al Ejército Nacional. Con el tiempo, estos grupos se salen de las manos y se apropian de buena parte del narcotráfico en el país, convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia. Por otra parte, el Ejército Nacional, con el afán de hacer prevalecer el orden público y hacer respetar la soberanía del Estado, ha efectuado grandes golpes militares a las organizaciones criminales, como la Operación Jaque, en donde se logró la liberación de 15 secuestrados en poder de las FARC, con un saldo de 0 muertos y 0 heridos. La Operación Fénix, en donde se dio de baja a Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. La Operación Sodoma, en donde cayó alias el Mono Jojoy, y la Operación Odiseo, en la cual fue dado de baja el máximo comandante de las FARC, alias Alfonso Can.